Pues aquí de entrada, como ya creo que les había mostrado en algún momento, ya tenemos información del IPC. Como les decía, pues ya estamos por arriba del 8%, eso ya es un poco fuera de lo normal, pero ya lo hemos platicado, ¿verdad? Que básicamente es causado por desequilibrios de oferta y demanda, es decir, luego la pandemia, ya pues, digamos, desde el punto de vista laboral y empresarial, ya todos tenemos otra vez nuestro trabajo, nuestros ingresos, entonces la demanda de bienes y servicios podríamos decir que es normal, pero desde el punto de vista de la oferta, recuérdense que todavía hay problemas, ¿verdad? Con el comercio internacional. Pues luego de la pandemia todavía no se ha normalizado, por ejemplo, había un desequilibrio o una desorganización, por decirlo así, respecto a los contenedores, ¿verdad? Había lugares donde pues, tal vez se tenían los productos para exportar, pero no se tenían contenedores o los barcos, pues perdieron esa logística para poder distribuir los bienes alrededor del mundo. Entonces lo que tenemos es un desequilibrio entre oferta y demanda. O sea, la demanda ya normalizó, todos queremos comprar. Eh, Me imagino que ustedes han ido a algún almacén y dicen, miren, necesito tal cuestión. Fíjense que sí, pero ahorita no hay, sino traemos dentro de 20 días, lo traemos dentro de un mes. Con los vehículos he escuchado que a veces hay que esperar de 3 a 4 meses para que vengan. La cuestión es que la demanda está normal, la gente quiere comprar, pero no hay oferta y eso hace que incrementen los precios. De igual manera como lo vimos en la parte económica. Y esto se nota acá. Y aunado a eso que tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, expectativas negativas respecto para proveer de energía, ¿verdad? Gas, petróleo y sus derivados. ¿Qué más tenemos por ahí que nos está afectando? Es básicamente son los factores principales. Pues los precios al alza. Aquí tenemos el IMAI, ya tenemos el dato aquí a julio. Vean, casualmente, un 3.5, ¿verdad? Cuando hablábamos de ese crecimiento promedio o crecimiento de largo plazo. Aquí tenemos las remesas, ¿verdad? Un repunte aquí en 2021 luego de la pandemia, un crecimiento del 34%. Y ahora ya pues sigue siendo alto, pero ya digamos convergiendo a unos crecimientos más normales. Bueno, pero lo que nos interesa, lo que vamos aquí es las estadísticas macroeconómicas. De estas estadísticas ya vimos la parte de la inflación, ahora vamos a ver actividad económica. Vamos a descargar un archivo del PIB anual. Y aquí miren ustedes, ahora ya entienden que, pero ¿por qué tengo año de referencia de 2001 y año de referencia de 2013? Ahora ustedes ya saben la diferencia. Entramos a 2013, pues personas actuales. Aquí tenemos cuadros estadísticos resumidos. Y vamos a bajar este que dice el empalme del Producto Interno Bruto. Les voy a mandar el enlace ahí de chat, por si quieren descargar ustedes también. Listo, por ahí les va a llegar. Ya les llegó. Y el archivo que vamos a bajar es este empalme. ¿Por qué le decimos empalme? Porque agarra información desde 2001, cuando el año de referencia era 2001, con información del año de referencia 2013, o sea, de 2001 a la fecha. Como son 2 años de referencia diferentes, hay diferencias metodológicas que necesitan de un empalme estadístico para que puedan utilizarse conjuntamente. Ahorita les voy a mostrar el cuadro. Sí, Verónica, por favor.
Maestro, perdone, ¿qué dijo que nos iba a llegar o ya nos llegó? Un enlace al Ah, ya. chat para que puedan básicamente descargar este archivo Mm, que muestra información del PIB desde el año 2001 mm, al ya, 2021. Te voy a descargar hasta 2021, este es uno que tengo de trabajo, donde hay cifras a 2021. de acuerdo, maestro. Van a Maestro, observar, ¿te manda? perdone, maestro, aprovechando, yo tenía una duda antes del receso, pero ya no pude consultarla, entonces se la consulto ahorita. Quería consultarle si el Producto Interno Bruto puede ser calculado para el sector informal, porque por lo que entiendo, la mayoría de negocios o los dueños de estos negocios pues escapa de pagar impuestos. Entonces, no sé si a la final, pues el cálculo del PIB se diría entre el sector informal y el sector formal. Eso me generó duda, pero no sé si usted puede, pues ahí resolverlo. Claro, con mucho gusto. Gracias. Sí, sí, fíjense que el Producto Interno Bruto lo calculamos a nivel país y para todas las actividades económicas, incluyendo las formales e informales. Eh, Se preguntarán, ¿verdad?, de dónde sale esa información. ¿Verdad? ¿De dónde sale esa información? Y yo les comentaba que, voy a poner la diapositiva, les comentaba que teníamos varias fuentes. Voy a regresar a esa diapositiva para que pueda proyectar. Varias fuentes. Por ejemplo, para la parte formal, como bien indican, principalmente tenemos estas encuestas económicas que se Lo perdimos hace como... Yo también lo pensé.
Perdonen, se fue el internet, se trabó la máquina, tuve que reiniciar, pero ya estamos de vuelta, qué pena. Todo, todo falló. Ya no sé si lograron escuchar cuando estaba platicando del sector informal. Ya no, maestro. Ya no, ¿verdad? Ah, ok, lo voy a volver a poner. Me quedé hablando solito. Ahorita lo vamos a colocar. ¿Hasta qué parte me quedé? ¿La parte de las encuestas? O ya viendo las estadísticas. Yo creo que ya no presentó, maestro, ya no se vio nada. Ah, desde ahí. Ujú. Muy bien, ahorita lo voy a volver a presentar. Aquí estamos. Muy bien. La pregunta era, bueno, ¿se mide la informalidad o las actividades económicas informales en nuestro país? Sí se mide. ¿De dónde obtenemos la información? Pues, como yo les decía, pues, tenemos varias fuentes por medio de encuestas económicas, pero también tenemos información complementaria proveniente del INE relacionada con información de los hogares, ¿no? Más trabajos que se realizan, investigaciones técnicas que realizan nuestros analistas. Es de esa manera que logramos realizar una estimación de todas las actividades económicas del país a nivel país, bueno, a nivel total del país, incluyendo las actividades informales. De hecho, yo les presentaba, y les comentaba pues que el Producto Interno Bruto, al igual que todas las estadísticas, o la mayoría de estadísticas que realizamos en el banco, y en el INE también, son estimaciones, ¿verdad? No son censos, ¿verdad? Que pretenden hacer una medición exacta de lo que sucede en el país, ¿verdad? Pero con los métodos y procedimientos que realizamos logramos tener una estimación bastante acertada. En esta diapositiva les indicaba que por actividad económica sabemos qué porcentaje se desarrolla en el sector informal. Las estadísticas, pues, o mejor dicho, estas actividades, pues, es usual, ¿verdad? Que sean no solo prestadas, ¿verdad? Estos servicios, por ejemplo, el alimento y los servicios de comida o el comercio, no solo prestadas por empresas formales, tal como indicaban, ¿verdad? Que lleven una contabilidad, por ejemplo, o que paguen impuestos, sino también son realizadas por pequeños negocios o personas individuales que las catalogamos como sector informal. Pero sí, la manera de conclusión, sí medimos el sector informal de nuestro país. Maestro, pero les explica la duda porque, por ejemplo, los ingresos que genera el sector informal no se distribuye, por ejemplo, en tema de impuestos. Entonces, no sé si la norma que el cálculo del PIB en el sector informal es más efectivo, que digamos. Sí, digamos que no, que el sector informal no pague impuestos al gobierno, por decirlo así, Ujú. no significa que lo dejemos fuera de la medición, ¿verdad? No, digamos por decirlo así, ¿verdad? Nuestra fuente de información no es información que provenga de la SAT, ¿verdad? Que digamos, bueno, como nuestra fuente de información solamente es la SAT y como las empresas informales no pagan impuestos, es por eso que no las consideramos. No, ¿verdad? No aplica porque, como bien les decía, hay información que obtenemos por medio de encuestas, ¿verdad? De encuestas directas a este sector y otros de la economía, donde podemos saber cuánto es el ingreso, o sea, cuál es el valor de su producción, cuál es el valor de sus insumos
y determinar también su valor agregado. Claro, ese valor agregado solo se va a repartir entre el dueño de la empresa y los trabajadores que pueda tener. No hay una parte que se vaya al gobierno por medio del impuesto, pero, como repito, no, eso no implica que no se mida, ¿verdad? Que no pague impuestos no quiere decir que no se mida cuánto genera de ingresos al momento de prestar sus servicios a estas empresas, ¿verdad? Ok, maestro. Uh-huh. Continúa. Así es. Vamos a platicar un poco de las cifras que se publican. En el chat que les envié, o el enlace que les envié vía chat, y en la mayoría de cuadros, que se publican del PIN, ustedes van a encontrar este tipo de leyendas. Por ejemplo, aquí dice millones de quetzales en medidas encadenadas. Aquí dice únicamente millones de quetzales. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia y qué cuadro tienen que utilizar dependiendo del tipo de análisis que quieran realizar. Recuerden, aquí tenemos millones de quetzales y aquí tenemos millones de quetzales en medidas encadenadas. Vámonos para acá. Los millones de quetzales también se le llama cifras corrientes, ¿verdad? O PIB corriente, y al otro cuadro que se llama medidas encadenadas también le llamamos PIB constante, ¿verdad? O PIB real también se le dice, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Aquí me traje las cifras de estos cuadros de acá, el Producto Interno Bruto total, no por actividad, sino solo el total. Y me lo traje para los valores corrientes, aunque también nominales se les dice, y para los constantes. Entonces me los traje para acá, en forma vertical desde el año 2001. Si yo grafico el PIB corriente y el PIB constante, van a observar aquí algunas pequeñas diferencias. Vean, el PIB corriente, que es son los millones de quetzales, sus cifras nominales, digamos lo que comúnmente estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Es decir, el PIB en 2013 fue 416 mil millones de quetzales. Esos millones de quetzales son tal como los conocemos. O sea, este fue el ingreso que se generó en ese año, 416 mil millones de quetzales, ¿verdad? Y ha ido creciendo constantemente. Luego tenemos las cifras constantes, que es la naranja. En un año coinciden. Vean no sé si les llama la atención que coinciden en el año 2013, ¿verdad? Que es el año base. Ahí coinciden ambos montos. De ahí, conforme va pasando el tiempo, se van separando. El PIB corriente tiene un nivel mucho más alto que el PIB constante. De manera resumida, ya vamos a hacer un ejemplo, lo que sucede es que el PIB constante le quitamos el crecimiento en los precios. O en otras palabras decimos, este PIB se está midiendo a precios del año base y lo único que está aumentando es el volumen. Pero vean, por ejemplo,
chiquitito para entender esta cuestión que parece compleja, pero es muy sencilla. ¿Se logra ver las cifras, eh? Sí, se lo maestro. Sí, sí. Ok. Pensemos así, este es el año 2013. En ese año se vendieron, pensemos 5 manzanas, es el único producto que se vende en el país. Su precio era 1.50. Entonces, el valor de la producción corriente, precio por cantidad, son 7.50. ¿Verdad? En el año base también coinciden ambas cifras. Producción constante también es 7.50. ¿Verdad? Pero ¿qué va pasando en los subsiguientes años? Me voy a acercar un poquito más. ¿Qué va pasando acá? En el 2014 ya no se producen 5 manzanas, se producen 6. Y su precio es de 1.60. Cuando yo saco la producción corriente, es precio por cantidad. Entonces la producción del país fue de 9.60. ¿Verdad? Pero la producción constante, ¿cómo se determina? Sí, se utiliza la cantidad de 2014, pero utilizamos los precios de 2013. Ahora ya no me coinciden. Este valor es mucho menor que este. Para 2015, la producción corriente es precio por cantidad y la producción constante sería la cantidad de 2015 por el precio, pero el precio de 2013. Un segundito. Listo. Entonces, como les decía, entonces la producción constante utiliza las cantidades del año, pero sigue utilizando el precio de 1.50. ¿Y cuál es el objetivo de esa gestión? ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? No se le escuchó nada desde el inicio. ¿Ahorita ya se me escucha? Ahorita sí, pero creo que desde donde estaba empezando usted a decir los pasos fue que ya se quedó sin señal. Ah, ok. Lo voy a volver a repetir, perdón. Gracias. Ok, lo que queremos saber es la diferencia entre el PIB corriente y el PIB constante. ¿Por qué hacemos esa distinción? Bueno, pensemos un ejemplo muy sencillo, que esta economía solo vende manzanas a este precio. Este en el año 2013, que es el año base. ¿Cómo obtenemos la producción corriente, el valor de la producción? Es precio por cantidad. 5 por 1.50 me da 7.50. Y en el año base, el PIB constante es igual, precio por cantidad. En los siguientes años, el PIB corriente sigue siendo precio por cantidad, ¿verdad? Aquí está aumentando el volumen de la producción y también hay cambios en los precios. Y el PIB corriente considera ambos, ¿verdad? Pero el PIB constante, observen cómo sí utilizan la cantidad del año, pero utilizan los precios del año de referencia o el año 2. Ese no se mueve.
¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Que cuando usted saca una tasa de crecimiento, ¿recuerdan de las tasas de crecimiento? ¿Cuánto creció el porcentaje entre 2013 a 2014? Pues estamos diciendo que el PIB corriente creció un 28% en ese periodo, pero el PIB constante solo creció 20%. ¿Por qué está creciendo menos? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver si me explico. ¿Por qué crece menos el PIB constante comparado con el PIB corriente? Yo considero, maestro, que se está tomando el año base, que es el año normal. Entonces, yo creo que por eso no está creciendo, porque el 1% del PIB corriente, bueno, el PIB corriente se está tomando tanto volumen de producción como precio de diferente. Sin embargo, el constante se está tomando el precio base, ¿verdad? Con el volumen de producción de ese delantante, ¿no? Pues ahí Correcto, exactamente. ¿Verdad? Estamos dejando anclados los precios. Entonces, ¿por qué es importante esto al momento de analizar el crecimiento del PIB? Porque, pongamos acá, supongan que la cantidad no ha crecido nada. La cantidad siempre ha sido 5. Y vean, cuando yo analizo el PIB corriente, sigo teniendo tasas de crecimiento, pero estas tasas de crecimiento, lo que me están diciendo o lo que están representando solamente es crecimiento de precios. El PIB constante no crece. ¿Por qué? Porque el volumen no está creciendo. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, cuando uno dice, por ejemplo, tengo una empresa y si los ingresos de mi empresa suben solamente porque subí precios, no significa que yo tuve que contratar más personal, no significa que yo compré más insumos, ¿verdad? O pagué más servicios, etc. Solamente significa que yo subí precios. Entonces, mi actividad económica no creció realmente. Solo fue un crecimiento de precios. Lo mismo es a nivel del PIB. Si yo quiero saber si la economía está creciendo, si hay más empleo, si se está generando más pago de salarios porque tenemos más personas trabajando, si estamos comprando más insumos, si la economía realmente se está moviendo, es cuando el PIB constante crece, ¿verdad? Porque excluye el crecimiento de los precios, solamente está considerando volumen, y volumen significa trabajo, volumen significa ingresos. ¿Me expliqué? yo me pregunta, esa diferencia entre la producción corriente y la producción constante, ¿cómo se le llama? Pues la verdad que de hecho es una medida de la inflación también. Vamos a regresar aquí a mi cuadro que tenemos aquí. La inflación la podemos medir de diferentes maneras. Una es utilizando el IPC y la otra es utilizando el PIB. Vean acá, pues. Solo vamos a terminar con la parte de las tasas de crecimiento. Si yo grafico las tasas de crecimiento del PIB corriente y del PIB constante, o sea, cuánto creció el PIB, vean que el PIB constante más o menos crece a 3.5, que es el que estábamos platicando hace un momento. Ese es el crecimiento real, el que nos interesa, que significa, repito, empleo, ingresos y demás. El PIB nominal crece más. ¿Y por qué crece más? Porque también incluye el crecimiento de los precios, que las cosas se están poniendo más caras, ¿verdad? Y la diferencia entonces entre estos es precio, ¿verdad? ¿Por qué no coincide? Porque aquí hay precio en medio. De hecho, lo podemos ver acá. Hay un índice parecido al IPC, digamos, este es como parecido al IPC, que se llama deflactor del PIB. ¿Cómo se calcula? Yo divido PIB corriente entre el PIB constante y lo multiplico por 100. ¿No?
si lo hago para todos los años, obtengo un índice. Y vean como en el IPC similar, en el año base, el índice es 100. Y si yo saco una tasa de crecimiento de este nuevo índice que acabo de calcular, ese también es una medida de la inflación. Claro, tiene sus diferencias metodológicas y de valores si lo comparo con la inflación que se hace con el IPC. ¿Por qué? Porque recuerden que el IPC considera una canasta de 400 y pico productos que consume una familia promedio, solo esos 400. En cambio, el PIB, aquí tenemos un índice que considera todos los bienes que se producen en nuestra economía, todos, ¿verdad? Y esto es una medida de la inflación, repito, del total de bienes y servicios que se producen localmente y no incluye los importados, a diferencia del IPC, que algunos de los productos que nosotros consumimos incluye bienes importados. Entonces hay diferencias metodológicas que va a hacer que esta tasa de crecimiento no vaya a coincidir. No sé si me expliqué ahí con la duda. Sí, 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 maestro, gracias. Muy bien. Aquí tengo las tasas de crecimiento. Al inicio también me hacía una pregunta de que si crecer por arriba o por abajo del PIB era bueno o malo. Aquí tengo las tasas de crecimiento del PIB real, la que está en el color naranja. Voy a borrar esta línea que tengo acá. Son las tasas de crecimiento. Observen, hay alguien de 4.2, 0.6, 4, 8, menos 1, 8. Perfecto. Cada movimiento tiene su explicación, ¿no? En la diapositiva inicial decía el PIB en promedio o el PIB real o la tendencia del PIB es que crezcamos a 3.5. Si yo agrego una línea de tendencia, esta línea que está acá, voy a regresar unos ahí para que se vea más necesita. Esta línea de tendencia nosotros le llamamos el PIB potencial. Es nuestro crecimiento de largo plazo. O sea, Guatemala podemos decir que no logra crecer más del 3.5 en el largo plazo. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que Guatemala saliera de la pobreza y tuviéramos más bienes y servicios para todos. Para eso necesitaríamos que el PIB creciera mucho más, a tasas del 8, 9, 10, pero en forma consistente, ¿verdad? O sea, en el mediano y largo plazo, que creciera esas tasas por unos 10, 20 años y así lograríamos salir pues, de nuestros niveles de pobreza. Pero no lo logra hacer. ¿Por qué no lo logra hacer? Pues para que la economía crezca realmente necesitamos invertir, ¿verdad? Necesitamos crear actividades económicas que generen mucho mayor valor agregado y así de esa manera poder crecer más. Luego, en las últimas unidades, cuando veamos la parte de las políticas macroeconómicas, les voy a explicar un poquito más sobre estos ciclos, ¿verdad? Hay veces que la economía crece por abajo de su crecimiento potencial y hay veces que crece por arriba. Y vamos a ver cómo las políticas de gobierno, económicas, tipo monetarias y fiscales, buscan que cuando la economía va para abajo no caiga mucho y tratar de que en las épocas de expansión duren por muchos más años. Pero eso lo vamos a ver más en detalle dentro de un par de sesiones. ¿Alguna pregunta? Maestro, solo el PIB, solo para aclarar, el PIB potencial es el esperado, el que se espera alcanzar. Es un PIB que sí, si a mí me pregunta cuál es su estimación de crecimiento del PIB para los próximos años, y yo le diría, en promedio se espera que vaya a crecer en 3.5. Como que esa es nuestra capacidad de crecimiento, ¿verdad? Esa es nuestra capacidad como economía, como país. ¿Siempre es 3.5? No.
Hay años que se va un poquito más por arriba, otros años más por abajo, pero en promedio 3.5. Crecimiento de largo plazo también se le dice. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Delia, ahí les voy a compartir el Excel para que lo puedan revisar despacito. Bueno, entonces eso es lo que les tenía preparado para hoy. Ahí les voy a colocar algunos ejercicios para que practiquen. Y ahorita les voy a colocar la asistencia. Denme un segundo. Muy bien, aquí en el caso está la asistencia para que hagan un favor de firmar y estamos en contacto. Muchas gracias por la atención y perdonen ahí los inconvenientes con el internet. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.